And now I'm going to do the introduction to NETEC. But before I get that, I'm going to introduce myself Y since I started ahora voy a talking presentar without a saying NETEC, who I was. pero primero me voy a presentar I porque am no me Gabby Frank. presenté. I Soy am a Gaby physician. Frank, I am the soy medical director for the médico, Biocontainment directora Unit at médica Delaware de la Health and unidad de Hospital Authority. biocontención, That is the regional emerging special pathogens que es treatment center for el Region Centro de 8 Tratamiento in de the US. Patógenos Regionales para la So región NETEC, 8 or en a Estados National Unidos. Emerging Entonces, Pathogens NETEC, Training and o el Education Center, Centro is a Nacional de partnership Educación for para preparedness. Patógenos Emergentes, es And the mission is to una set the alianza gold para la standards preparación y for special su pathogen misión es preparedness and establecer el response estándar across eh, health systems in the mundial para US, with the preparación goals of contra patógenos driving especiales the y best tener una respuesta de practices, salud en closing Estados knowledge Unidos con la gaps, and meta de developing innovative impulsar las mejores prácticas, cerrar resources. las brechas y desarrollar recursos innovadores. In En 2015, and recognizing the national need 2015, for en additional reconocimiento de la biocontainment unit necesidad beds nacional in the de US, unidades and de laying the biocontención, groundwork y for the se Emerging hizo el Special trabajo Pathogens preparatorio Response Network, para tener una Health red Human de respuesta Services ante that is patógenos in the US emergentes, designated 10 regional y emerging el área de special pathogens salud training y servicios centers or humanos RESPECs estableció throughout the country centros and de, charged NETEC de with tratamiento supporting the o advancement of regional preparedness RESPECs in the past para in the avanzar past la preparación years. regional In the past years, que se ha sorry, llevado in a cabo en los últimos 2022, años. Bueno, there were disculpen, en 3 additional sites 2022 that were hubo 3 designated, sedes so now we adicionales have que the se number asignaron, of entonces ahora RESPECs to tenemos 13 el from 10 número that were de the original. RESPECs a So we 13 have clinicians, de lo researchers, and que habían emergency anterior. Entonces responders and other tenemos healthcare professionals eh, from the 13 RESPECs profesionales de that bring salud de knowledge los and experience in high de esos consequence special 13 diseases to RESPECs NETEC que to meet the needs of healthcare se facilities, encargan emergency de hacer responders, and llegar research estos across casos the de enfermedades country. a NETEC y tener una respuesta Next e slide. investigación en todo el país. Siguiente This one can diapositiva. seem like a very Esta basic quizá slide, but it's not, and parezca it's very algo important bastante just for comercial everybody to o de negocio, understand what pero es NETEC importante does. que So todos NETEC entiendan qué es lo actually que hace helps NETEC. healthcare NETEC facilities and EMS ayuda a las agencies to prepare for instalaciones y a las special agencias de pathogens events EMS para with prepararse free para virtual and on-site patógenos readiness consulting and program con assessments, as you asesoría can see in the virtual, first empoderando a column. los hospitales We have y targeted support services that are con designed to consultas y match the evaluación. questions with the right Pueden ver expert who can que provide an answer podemos based on the empalmar needs of a the las preguntas organization con that is expertos posing the correctos question. para We have our y online vincularlos con la self-assessment organización tools que that hizo help la pregunta. hospitals and emergency medical Tenemos service herramientas que agencies ayudan evaluate their a los operational centros readiness to médicos a respond to evaluar special su pathogens prontitud events. And then operativa at the conclusion para of the patógenos self-assessment, emergentes, the y al facility or final de la agency is usually able to autoevaluación recognize programmatic generalmente se strength, puede reconocer identify opportunities cualquier for fortaleza improvement, programática, and have a roadmap for identificar incremental oportunidades strategies para mejora y based tener una hoja de recommendation from ruta para our team estrategias of de subject matter mejora. Estas experts. recomendaciones We also offer son coordinadas courses and con training expertos for médicos. nurses, También physicians, ofrecemos emergency cursos responders, para and other healthcare médicos, professionals, enfermeros y todos profesionales de equipping la them with salud, preparedness and best practices. And equipándolos you can con see here in our preparación y second mejores column. prácticas. Y pueden ver aquí en la NETEC segunda also delivers columna education and training through también NETEC webinars, da podcasts, and educación in-person and y online entrenamiento a courses. través de webinars, The online educación courses are remota y free and cursos online. self-paced, and many of Los the cursos courses and online son webinars are available gratuitos to take for y a continuing paso del education usuario y están credits. disponibles para créditos de We educación host continua. also an online Nosotros también somos repository of anfitriones de resources un and tools that repositorio can be easily por downloaded and internet shared que for puede use ser in your descargado y organization. compartido para el uso de sus organizaciones. When we talk about the Cuando research hablamos work, de we have el the trabajo Special de Pathogens investigación, Research tenemos Network that has la created an red infrastructure to improve especial de readiness for patógenos conducting emergentes que rapid clinical busca research prontitud related para to llevar a special cabo pathogens in the investigación United rápida States, para and patógenos basically provides researchers novedosos y with básicamente training tools and provee, resources to quickly brinda understand clinical investigación con syndromes and recursos para study poder effective entender treatments síndromes and clinical clínicos management rápidos y poder gestionarlas strategies. con And estrategias last but not least, aceleradas. Y última, pero no NETEC menos international importante, partnerships and las programs that alianzas basically internacionales de convince NITEC son representatives programas from que around the básicamente globe convencen a to share representantes de best todo el mundo practices a and que experiences with compartan special las pathogen mejores prácticas y outbreaks, experiencias with the goal of en establishing casos de strategic international epidemias de patógenos collaborations and emergentes advance the US and global y special avanzar pathogens preparedness. la preparación de Estados Unidos y global. Next slide. Siguiente diapositiva. So again, Entonces, de welcome all of nuevo, you les damos la to bienvenida a todos our y todas talks on para nuestra charla viral hemorrhagic fevers, and we're going to sobre have two las speakers fiebres today. We're going to have hemorrágicas virales. first section of our Vamos talk a that is tener going to una be on primera Bolivian sección de la hemorrhagic charla que se va fever, a tratar sobre la and fiebre our hemorrágica presenter is going to boliviana be Dr. y nuestro Cristian presentador Castellón va a ser el Gutierrez, doctor Cristian and I'm going to Castellón be doing the Gutiérrez y voy a introductions and more detail right before they're about to start talking. presentarlo antes And then de for our presentar a los temporary ponentes hemorrhagic antes de fever, empezar a we hablar. have Y Dr. para la Annabel fiebre Sinchi. hemorrágica argentina tenemos a la doctora Anabel Sinchi. And again, for Y any de nuevo, para para estas dos presentaciones van a ser seguidas por preguntas y respuestas, así que si tienen alguna pregunta para empezar a desarrollar durante la presentación, por favor utilicen la opción de preguntas y respuestas
abajo, when the en la presentations are parte ready. inferior de su pantalla para poder responderlas cuando estén listas las presentaciones. Siguiente So I'm diapositiva. gonna introduce Entonces, Dr. voy a presentar Castellón Gutiérrez.
al doctor Castellón Gutiérrez, who is quien a physician, es médico, specialist in infectious diseases especialista en in enfermedades Bolivia, infecciosas en el y hospital japonés. eh, He did his en el Hospital Japonés de Bolivia. training in infectious Él diseases at llevó Hospital a cabo su Muniz in Buenos entrenamiento Aires, en Argentina, Hospital UNIS en and Buenos he's Aires, going to be our Argentina, specialist talking y about va a Bolivian ser nuestro hemorrhagic especialista que fevers nos va a today. hablar de las fiebres hemorrágicas argentinas hoy. And Dr. Castellón, I'm going to pass that on to Muchísimas you. gracias por la invitación al NETEC para hablar sobre una enfermedad que nos compromete a todos nosotros, sobre todo acá en Bolivia. Y gracias a la Sociedad Cruceña de Medicina Interna también por la invitación que me hizo para poder hablar a ustedes de fiebre hemorrágica boliviana. Espero que se escuche bien y vamos a seguir con la presentación. Siguiente, por favor. Bien, bueno, mi nombre es Cristian Castellón, soy médico internista, actualmente desempeño las funciones de médico infectólogo en el Hospital Universitario Japonés y bueno, agradecer nuevamente a la Sociedad Cruceña de Medicina Interna y al Hospital Japonés. Siguiente. Bien, para tener un poco de idea cómo vamos a desarrollar nuestro temario, he propuesto yo hablar un poco de descripción de la fiebre hemorrágica boliviana. Es una historia bastante larga que comienza en 1963, cuando habíamos descubierto por primera vez, pero eso vamos a ir desarrollando en el transcurso de los temas. Vamos a hablar un poco del diagnóstico que nosotros tenemos, qué métodos diagnósticos nosotros tenemos para diagnosticar esta enfermedad. Vamos a hablar un poco del tratamiento y sobre todo y ante todo la prevención que debemos nosotros tener cuando empieza a aparecer un cuadro de fiebre hemorrágica en Bolivia. Siguiente, por favor. Bien, solamente para que ustedes se sitúen, nosotros nos encontramos, Bolivia se encuentra en el centro de Sudamérica, tenemos como países vecinos a la República Argentina, en el cual también compartimos fiebre hemorrágica, ellos la fiebre hemorrágica argentina, también tenemos nosotros como países hermanos al Paraguay, Brasil también tiene casos de fiebre hemorrágica, la fiebre hemorrágica es allá, tenemos también contacto estrecho con Perú, y con Chile, ¿no? Pero como ustedes también sabrán, hay otra fiebre hemorrágica que se encuentra en la República Bolivariana de Venezuela, pero lo que hoy nos trae a hablar es de fiebre hemorrágica boliviana y fiebre hemorrágica argentina. Siguiente, por favor. Bien, solo para entrar en contexto, mi país es un país que tiene más de 1.090 kilómetros cuadrados de extensión. Estamos divididos en 9 departamentos. Como ustedes podrán ver acá, el departamento de Pando, Beni y Santa Cruz son departamentos que se encuentran en los llanos orientales, nosotros lo llamamos, en estrecha relación con la República Federal de Brasil. Tiene una temperatura muy agradable que va desde los 25 hasta los 40 grados de temperatura. Es un lugar donde sobre todo hay mucha vegetación y la gente se dedica a la crianza de ganado, ¿no? Para después faenar y vender la carne, ¿no? Pero también hay producción de arroz, por ejemplo, ¿no? También tenemos otros departamentos, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, que son nuestros valles. Hay una producción sobre todo de maíz, y también el ganado, pero en menor medida, definitivamente, ¿no? Tenemos también otros departamentos, el departamento de La Paz, Oruro, Potosí, que son los llamados departamentos del altiplano, pero a excepción del departamento de La Paz, que más de 2/3 del departamento de La Paz pertenece casi a este lugar de los llanos orientales, ¿no? En el norte de La Paz. Entonces, tenemos también temperaturas muy agradables a ese nivel, de entre 15 hasta 25 grados centígrados, y en los valles y las quebradas tenemos temperaturas de 25 hasta 35 grados, ¿no? Entonces, este es más o menos cómo se distribuye mi país, y este es las hidrovías y cómo se distribuye en los llanos, en los valles y en los altiplanos. Siguiente, por favor. Bien, solamente para hacerles recuerdo, en 1962-63 había una gran epidemia. En realidad nosotros no sabíamos de qué se trataba, en un lugar que se llama San Joaquín, es una provincia del Beni, la provincia capital de la provincia Gran Mamoré, que se llama. Empezaron a aparecer cuadros de fiebres hemorrágicas y en definitiva no sabíamos nosotros de qué es lo que se trataba, ¿no? Entonces los pacientes empezaron a morir con estas fiebres hemorrágicas inexplicables.
Ya en ese entonces el virus Junín de la República Argentina había sido descubierta y en su momento llegaron personal médico para ayudarnos, para saber de qué se estaba tratando. Pero bueno, esto fue evolucionando y después nosotros ya nos dimos cuenta de que había un virus, el virus machupo, que era el encargado de producir estas fiebres hemorrágicas, y sobre todo nos dimos cuenta de que el modo de prevención, ¿no? La prevención era en realidad la clave del éxito para nosotros poder combatir esta fiebre hemorrágica. Después, a los pocos años, en el 2003, en la ciudad de Cochabamba, ¿no? A más o menos 350 a 400 kilómetros de distancia, en el departamento de Cochabamba, empiezan a aparecer nuevos casos de fiebre hemorrágica. En ese entonces tampoco teníamos los métodos para hacer un diagnóstico certero de esta enfermedad, porque nosotros pensábamos que esta fiebre hemorrágica estaba solamente ahí, se veían los casos en Beni, en San Joaquín, y no teníamos nosotros mucha idea. En algún momento se pensó que eran cuadros febriles inespecíficos, más sobre todo hacia el dengue, pero los pacientes empezaban a morir y empezaban a morir por pérdidas sanguíneas, ¿no? Ya después nosotros vimos que era una fiebre hemorrágica, pero una fiebre hemorrágica que había sido mucho más diferente que la fiebre que producía el virus del machupo, ¿no? Y se llamó en ese entonces el virus del Chapán, ¿no? Pasó el tiempo, tuvo una mortalidad muy alta, más del 90% de las personas que habían enfermado con esa fiebre hemorrágica acá en la ciudad de Cochabamba habían fallecido, pero se había autolimitado, ¿no? Ya en el 2019, o antes del ingreso, unos meses del ingreso antes de la pandemia, en el mes de abril, el 24 de abril en realidad, se presentan unos cuadros de fiebres hemorrágicas, fiebre, astenia, adinamia, neotralgias, todo hacía sospechar que era un caso de dengue, ¿no? No teníamos todavía la menor idea que era un cuadro de fiebre hemorrágica. Los pacientes, el primer paciente índice había sido catalogado en realidad como una fiebre hemorrágica, pero producida por el virus del dengue. No se había logrado aislar ningún virus de este paciente, pero posteriormente fueron apareciendo más personas con esta enfermedad y ya llamó la atención del Ministerio de Salud, quien dio la alerta y se mandó otros estudios para hacer, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, este es el recorrido que ha tenido durante la historia de la fiebre hemorrágica boliviana, por lo menos acá en Bolivia. Siguiente, por favor. Bien, nada más para que ustedes se den cuenta, este es este punto brillante que nosotros vemos, es el lugar donde se encuentra la ciudad de San Joaquín, es la capital de la provincia Gran Mamoré. Ya había alguna descripción de estos casos de fiebres hemorrágicas desde 1952, pero en 1959 ya se da la alerta epidemiológica por el Ministerio de Salud. Hay un cuerpo de avanzada de médicos americanos que vienen para poder ayudarnos con este cuadro grave de fiebres hemorrágicas, y en 1962, 63 ya se tiene el agente causal de estas fiebres hemorrágicas. En su momento se puso el nombre de fiebre hemorrágica boliviana, causada por el virus machupo, y que estaba confinada solamente a este departamento, ¿no? Era una enfermedad clínica y epidemiológicamente hablando similar a la fiebre hemorrágica argentina, que fue descubierta en 1955, ¿no? En el 63 también ya se pudo hallar el virus machupo, una cepa Carvalho que fue descubierta en realidad en una muestra que fue extraída del vaso de un niño que apellidaba Carvalho, es por eso que se coloca la cepa Carvalho. Y también unos meses después supimos que el Calomis callosus, un ratón que vive en ese entorno, era el que causaba este tipo de fiebres hemorrágicas y era el vector de este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, fíjense ustedes lo que hemos ido encontrando. También hemos ido viendo que la mejor forma de prevenir esta infección era combatir contra el Calomis callosus, un ratón pequeño, enano, en realidad, que le gusta vivir de arroz, de legumbres, está en el entorno de las personas donde habitan, ¿no? Hemos tenido que utilizar una gran cantidad de rodenticidas, trampas, y se han tenido que importar, entre comillas, gatos de las demás comunidades para lograr controlar esta epidemia que estaba asolando y estaba azotando en 1962. En el cabo de 2 semanas, la enfermedad se logró controlar, tuvo una alta mortalidad, fueron migrando las personas, fueron saliendo las personas de esos recintos donde había aparecido la enfermedad, fueron migrando y el pueblo se fue
vaciándonos, fueron migrando estas personas, ¿no? Después hubo varios estudios técnicos epidemiológicos, ya se dejó un cuerpo de avanzada ahí de nuestro Ministerio de Salud, donde fueron exterminando y controlando los ratones de cola larga o estos ratones arroceros de cola larga, y la enfermedad se fue controlando, ¿no? Si bien hubo casos esporádicos, pero fueron casos muy limitados a la región del Beni, sobre todo a este lugar, a San Joaquín, y no hubo mayores problemas, se controló la enfermedad. Siguiente. Bien, ¿qué cuadro clínico presentaban los pacientes? Un periodo de incubación que va por lo menos desde los 6 hasta 21 días, un término medio más o menos de 6 a 12 días, ¿no? Es el periodo de incubación que tiene esta fiebre hemorrágica, ¿no? La primera semana los pacientes presentan fiebre, escalofríos, decaimiento, hay anorexia, hay cefalea, hay mialgias, hiperemia conjuntival, artralgias y sobre todo lumbalgias es lo que llama la atención, ¿no? Si uno ve de fiebre por dentro, por ejemplo, ¿no? Pero esta patología evoluciona durante el tiempo, ¿no? A la semana de haber iniciado los signos y síntomas, el paciente ya puede presentar algunas alteraciones neurológicas, por ejemplo, temblores, confusión, excitación psicomotriz, estupor y coma, ¿no? Llegando incluso a las convulsiones generalizadas de estos pacientes. También se presentan cuadros hemorrágicos, hay hemorragias digestivas, hay hemoptisis, hay metrorragias, hay gingivorragias. Los pacientes que tuvimos en el 2019 presentaban como signo cardinal las hemorragias gingivales, ¿no? Y si el paciente empeora, bueno, va a ir hacia un shock, o si el paciente pasa de estos signos y síntomas, va a ir a un periodo de convalescencia, ¿no? Donde el paciente va a tener caída del cabello, va a tener astenia, irritabilidad, hipoacusia y alteraciones de la memoria. Siguiente. Bien, como todo fiebre hemorrágica, los cuadros son graves, no van a entrar en insuficiencia hepática, van a entrar en insuficiencia renal, va a haber sobreinfecciones bacterianas, sobre todo ante cuadros tan graves, tan críticos, el paciente va a estar internado, y las infecciones intrahospitalarias van a ser un problema en estos pacientes con internaciones prolongadas. Siguiente. Bien, hablando un poco del Calomys callosus, es un ratón. Este es el ratón que está en todas esas pampas que nosotros tenemos en Beni, en Santa Cruz y también en Pando. Mide aproximadamente unos 18 centímetros de largo. No es un trepador, no es un gran trepador, no sube más de 30 centímetros desde el piso hasta los árboles. Generalmente por camada tienen de 4 a 6 crías, pero proliferan durante la época de cosecha y durante la época de lluvia, ¿no? Y como hay inundaciones en esas pampas, ellos tienden a migrar donde está la gente, ¿no? que vive por esos lugares, ¿no? El término, este ratón puede vivir 2 años de vida, y su actividad generalmente es entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, pero cuando este ratoncito está fuera de sus horarios, puede estar enfermo y puede estar manifestando la fiebre hemorrágica, ¿no? Pero en esta rata, ¿no? Se alimentan generalmente de granos, maíz, semillas, y va a proliferar mucho en las épocas, sobre todo, como se había dicho, de cosechas y lluvias. Siguiente. En ese entonces no sabíamos a qué nos enfrentábamos, ¿no? Ya después el Ministerio de Salud, después del 2003, ya nos dio unas pautas de qué es lo que cuándo deberíamos nosotros sospechar de esta fiebre hemorrágica boliviana, ¿no? Entonces, todo se ha englobado dentro de casos sospechosos, y nosotros tenemos muy en cuenta a los pacientes que vienen con fiebre y además que viven o hayan visitado el área endémica de fiebre hemorrágica boliviana en los últimos 21 días, ¿no? Porque es el tiempo de incubación que tienen estas fiebres hemorrágicas. Nosotros bien en qué municipio, cuánto tiempo ha estado, en qué barrio ha estado, los lugares probables de la infección, y vamos anotando todos estos datos porque es una enfermedad de notificación obligatoria acá en Bolivia, ¿no? Siguiente. Bien, tenemos que ir anotando todos estos datos. Fíjense ustedes, ¿no? La fecha de inicio de los síntomas. Tenemos que ir anotando con una X si han tenido alzas térmicas no cuantificadas, si han tenido cefalea, dolor retroocular. Entonces tenemos que ir llenando todos estos incisos, y también tenemos que tomar en cuenta los diagnósticos diferenciales de esta posible enfermedad, ¿no? Entonces
Fíjense ustedes, nosotros, por ejemplo, acá en Bolivia tenemos leptospirosis, tenemos hantavirus, ¿no? Cuando uno hace el diagnóstico, el algoritmo diagnóstico de esta patología, el diagnóstico principal de estas fiebres hemorrágicas es hantavirus, por ejemplo, ¿no? También tenemos dengue, tenemos malaria grave, chikungunya, zika e incluso fiebre tifoidea. Hemos visto casos de fiebre tifoidea que son muy similares al inicio de esta enfermedad. Siguiente, por favor. Bien, nosotros tenemos un centro nacional de referencia que es CENETROP, es el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales. El personal ha visto por conveniente pedir el suero, ¿no? O sangre completa del paciente con sospecha de este diagnóstico. Entonces tenemos que llenar la ficha epidemiológica, tenemos que sacar sangre del paciente y esa muestra debe ser llevada al Centro Nacional de Enfermedades Tropicales, CENETROP, que se encuentra en la ciudad de Santa Cruz, que actualmente estoy yo ahí. Siguiente, por favor. Este es el algoritmo que manejan ahí en CENETROP, ¿no? Si nosotros tenemos una sospecha de que el paciente esté cursando con una fiebre o una infección por arenavirus o hantavirus, si es un caso sospechoso, lo que hacen en los laboratorios periféricos, si es un caso sospechoso de hantavirus o arenavirus, lo que hacen es parar el algoritmo diagnóstico y mandar directamente esa muestra a un laboratorio de nivel de seguridad 3, que es CENETROP en este caso, y ellos siguen con el proceso de las muestras, ¿no? Si el paciente no tendría epidemiológicamente hablando sospecha de hantavirus o arenavirus, ellos van a realizar otros test diagnósticos, por ejemplo, chikungunya, zika, leptospirosis y también dengue, ¿no? Como es en los casos diagnósticos. Entonces, este es el algoritmo más o menos que nosotros manejamos acá para hacer el diagnóstico de estas fiebres hemorrágicas o hantavirus. Siguiente. Bien, cuando llega la muestra a CENETROP, lo que hacen el personal médico de este Centro Nacional de Enfermedades Tropicales, lo que nos piden es sangre completa, un adulto por lo menos 5 ml y de los niños un tubo de 3 ml, con la ficha epidemiológica bien llenada. El CENETROP es un laboratorio de nivel 3. Ellos lo que hacen es solicitar un ELISA con IgG-IgM y también solicitar una PCR, ¿no? Tanto para virus Chapare y para hantavirus, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen cuando es un caso positivo con PCR, un PCR positivo con una IgG mayor a 1 en 400, independientemente de la IgG, es un caso positivo para arenavirus, ¿no? Cuando la PCR es negativa, pero los títulos de IgM son menos de 1 en 400 y los títulos de IgG mayor a 1 en 400, los resultados son positivos para IgG y se indica una infección pasada, y lo que se hace es coordinar con los centros epidemiológicos para que vayan pesquisando otros casos probables de infección por arenavirus, ¿no? Y cuando hay una PCR negativa y los títulos son muy bajos, el resultado es negativo y lo que se hace es corroborar otro tipo de enfermedades o infecciones que podamos tener, y si no hay ninguna muestra positiva de estos, lo que se hace es mandar al CDC, al Centro de Diagnóstico de Estados Unidos, para que hagan el procesamiento necesario, ¿no? Siguiente. Bien, hablando un poco del tratamiento, la verdad que todo el tratamiento que nosotros hacemos ha sido de sostén, y lo que hacemos es hacer un tratamiento de sostén. No hay nada comprobado. Se hablaba de ribavirina, se hablaba de plasma del convaleciente, que probablemente para el virus haya servido, pero para nosotros todavía no estamos pudiendo lograr hacer todo eso, ¿no? Otras posibilidades de control de la fiebre hemorrágica en Bolivia, lo que más nos ha servido a nosotros ha sido el control del vector de este ratoncito, ¿no? Se han ido colocando trampas y se ha ido controlando todo ese vector. También se hablaba de que en algún tiempo el virus machupo, había unas pruebas cruzadas con mutados, ¿no? En algún momento la Organización Mundial de la Salud también nos dijo que si había algún brote, nosotros podíamos tratar a podíamos prevenir estos casos de fiebre hemorrágica con la vacuna de fiebre hemorrágica argentina, ¿no? Siguiente. Dr. Castellón,
I just want to give you le quiero dar avisar que nos queda poco tiempo. Ya, perfecto, voy a avanzar. La siguiente, por favor. Bien, en diciembre de 2003, como les hablé, en Cochabamba, en Chapare, Villa Tunari, en un lugar de a 80 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, se describió la fiebre hemorrágica boliviana, pero por el virus Chapare. Fíjense ustedes las características que tiene, ¿no? Casi todos van a presentar fiebre, mialgias, van a presentar signos hemorrágicos, van a presentar fatiga. Han ido cambiando los signos y síntomas que van a presentar con este virus del Chapare, ¿no? No son tan característicos como lo que teníamos ya documentado con el virus machuco. Siguiente, por favor. Bien, esto más o menos es lo que pasó en el 2019, acá en una población distante a muchos kilómetros de diferencia, a unos 80 kilómetros de distancia de la ciudad capital de La Paz. Se presentó un paciente con un cuadro aparentemente de un cuadro compatible con dengue, así lo catalogaron, pero haciendo los estudios post-mortem que tuvieron otros pacientes, en realidad no se pudo estudiar el caso índice, se dio por el análisis filogenético que tuvimos, vimos que el virus Chapare se había movido de más de 300, 400 kilómetros y había aparecido acá en esta región del norte de La Paz, ¿no? Siguiente. Este es el caso índice, un paciente que no se pudo hacer los estudios post-mortem porque necesitamos sangre en realidad, pero era un agricultor de 65 años de edad, presentó un cuadro de más o menos 14 días de evolución, posteriormente fue internado ahí en el hospital, pero falleció por hemorragias masivas, ¿no? Tanto de vías respiratorias, estuvo con melenas, estuvo con vómitos, con sangre, entonces llegó a fallecer. Siguiente, por favor. Acá es una tabla comparativa, por ejemplo, ¿no? Si ustedes van viendo, nos van hablando de fiebres hemorrágicas tanto argentinas, las bolivianas con el virus machuco, virus Chapare. Fíjense ustedes, no tenemos, el tiempo de incubación van a ser de 3 a 16 días, ¿no? No tenemos todavía, en ese entonces no teníamos todavía claro cómo era transmitido el virus Chapare, y fíjense ustedes que no había todavía un tratamiento. Siguiente. Ya en el 2019, en esta última brote que tuvimos, supimos ya definitivamente que el oligomicosis microtis podría estar implicado en esta enfermedad. Su distribución es bastante amplia en todos esos lugares donde hay mucha vegetación. Además es el reservorio de otras patologías, hantavirus, por ejemplo, ¿no? Y además se detectaron en sangre de fluidos de los pacientes que se habían recuperado hasta 170 días después de haber hecho la seroconversión, o sea, tener IgG, IgM positiva todavía los pacientes, pero tenían ARN viral presente, ¿no? En el semen tenían hasta 86 días después de la recuperación de los pacientes, así que puede tratarse incluso de una infección que se puede transmitir por vía sexual, y los pacientes que sobrevivieron presentaron una seroconversión, pero todavía presentaban PCRs positivas en sangre, en fluidos corporales, incluso en hisopados faríngeos que se logró hacer de estos pacientes. La siguiente. Bien, y en definitiva, lo que creo que ha ido modificando bastante el hecho de que los pacientes, de que estas enfermedades vayan apareciendo en lugares donde antes no teníamos, fue la deforestación que nosotros tenemos, ¿no? Hay quema de pastizales, hay quemas de extensiones grandes de tierra que hacen que los ratoncitos vayan migrando a otros lugares y vayan transportando esta enfermedad, ¿no? Y la frontera agrícola, obviamente, como se está expandiendo en el país, eso también va deforestando la tierra. Siguiente. Algunas conclusiones: se debe tener una alta sospecha de esta patología en pacientes que estén cursando con cuadros compatibles con fiebres hemorrágicas y que el paciente haya venido de estas zonas endémicas, ¿no? Hay muchos lugares para considerar. El oligosomis microtis es el reservorio de esta enfermedad del virus Chapare 2019, que se reportó en La Paz. La permanencia de este virus en fluidos corporales es considerable, 170, 180 días después, ¿no? Y se confirma la transmisión de persona a persona porque había personas que no habían estado en el campo, pero sí habían estado en estrecho contacto con el paciente índice y se infectaron, se lograron infectar. Entonces se confirma la transmisión de persona a persona. El tratamiento por el momento es sintomático, se habló de ribavirin en algún momento, no hay nada comprobado.
Se habló también incluso del plasma hiperinmune, pero tampoco está muy bien comprobado, sobre todo con el virus Chapare, y la prevención es nuestra mejor arma para combatir este tipo de fiebres hemorrágicas bolivianas. Siguiente, por favor, y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, doctor Castellón. La verdad es que el contenido de su presentación es espectacular. Tenemos 3 preguntas en el sector de Q&A, pero las vamos a pasar para después de la presentación de la doctora Sinchi. Y ahora quiero introducir a la doctora Anabel Sinchi, que es especialista en medicina interna, tiene un magistrado en salud pública, una maestría en prevención y control de zoonosis, y es la jefa del Departamento de Epidemiología y Capacitación en Enfermedades Virales del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, doctor Julio Maistegui, y es miembro integrante del Programa Nacional de Prevención y Control de la Fiebre Hemorrágica Argentina. Sin mucho más, le voy a dar paso a la doctora Sinchi para su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Frank. Muchas gracias al equipo de NETEC por invitarnos a participar en esta Global Round. Bueno, nos han convocado para que contemos un poco acerca de la fiebre hemorrágica argentina, que van a ver a continuación no es tan diferente de lo que presentó el doctor Cristian hablando de fiebres hemorrágicas argentinas. La próxima. Al igual que en Bolivia, nosotros en la década del 50, en la zona más rica agrocerealera de Argentina, emerge una enfermedad, un síndrome febril inespecífico, sin compromiso de vía aérea superior, que en sus inicios tenía una letalidad de aproximadamente un 50%, que con tratamiento, internación y medidas generales se podía lograr reducir a un 30%. No se conocía la causa, diversos grupos de investigadores participaron buscando el agente etiológico que finalmente se halló en 1958 y se denominó virus Junín porque fue aislado a partir de un paciente de esa localidad que pertenece al área endémica de la enfermedad. Se llamó en su momento, se le dio el nombre de fiebre hemorrágica argentina por sus manifestaciones clínicas y desde entonces, desde la década de 50, hemos tenido brotes ininterrumpidos de la enfermedad con una extensión progresiva del área endémica desde la década de 50. Siguiente. Bueno, pertenece a la familia Arenaviridae, el género Mamarenavirus, son virus ARNA transmitidos por roedores y algunos de ellos causan fiebres hemorrágicas tanto en África como en Sudamérica. Siguiente. El reservorio del virus Junín es el roedor Calomys musculinus, que está ampliamente distribuido, es un roedor silvestre que desarrolla infecciones crónicas y elimina el virus a través de la saliva, la orina y la materia fecal en el ambiente. El hombre se contagia a través de la inhalación o a través de las mucosas o piel herida en contacto con esas secreciones del roedor. Y también, si bien es infrecuente, puede haber transmisión interhumana. Generalmente los pocos casos de transmisión interhumana siempre medió un contacto íntimo. Siguiente. Esta es el área endémica, lo que ven en rojo en el mapa de la izquierda es el área endémica dentro de Argentina. Si vemos en el mapa del medio, que es una zona más acotada, podemos ver que están afectadas las 4 provincias del centro de Argentina, las provincias de Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, y si prestamos atención vamos viendo cómo se ve esto de la extensión progresiva del área endémica a lo largo de los años. Esto podría explicarse en el mapa de la derecha, podemos ver la superposición del área endémica de fiebre hemorrágica argentina con una estimación de la distribución del reservorio de la enfermedad y vemos que el reservorio está mucho más ampliamente distribuido que donde estamos detectando casos confirmados de fiebre hemorrágica, lo que podría explicar esta extensión progresiva y nos hace pensar que podemos tener nuevas extensiones del área endémica en el futuro. Siguiente. El patrón epidemiológico clásico cuando esta enfermedad emerge se trata de que enfermaban alrededor del 80% de los casos confirmados se daban en hombres trabajadores rurales de entre 15 y 65 años de edad. Sin embargo, la vacunación, como vamos a ver más adelante, de este grupo de riesgo que fue el primero que se vacunó, cambió luego el patrón de riesgo como lo vamos a ver más adelante. Siguiente. Las manifestaciones clínicas también las podemos dividir como ya se presentó para virus machuco, en 3 periodos, es una forma esquemática para representación nuestra. Tenemos un periodo de incubación que puede ir de 3-4 días hasta 21 días, y el periodo agudo de la enfermedad que esquemáticamente los dividimos en 2 semanas, la primera y la segunda semana porque tienen manifestaciones clínicas un poquito diferentes, y finalmente el periodo de convalecencia.
Siguiente. La enfermedad, la fiebre hemorrágica, generalmente se presenta con una presentación insidiosa, progresiva. A lo largo de los días va agregando síntomas y signos. Vemos generalmente empieza con fiebres, escalofrío, astenia, y con el progreso de los días vamos viendo cómo se van agregando dolores retroculares, dolores musculares, aparecen síntomas digestivos, puede haber náuseas, vómitos, diarrea o constipación. Esto también, a veces estos síntomas gastrointestinales confunden en el diagnóstico diferencial a algunos médicos. También se pueden ver discretas epistaxis o gingivorragia, y un dato que si no lo buscamos o no lo interrogamos puede pasar de alto, que es la metrorragia en la mujer, porque generalmente es confundido con una menstruación. Lo importante de todo esto es que estos pacientes no presentan compromiso de la vía aérea superior, no presentan tos, odinofagia, congestión nasal, no presentan rinorrea. Siguiente. En el examen físico, durante esta primera semana, también podemos encontrar exantema eritematoso en cara, cuello y parte superior del tronco. Podemos encontrar petequias aisladas o en ramillete en la cara interna de los brazos y en las axilas. También vamos a ver inyección conjuntival y edema periorbitario. Puede haber una congestión nasal difusa y una gingivorragia que puede ser, como dije, leve, acompañada de lo que se llama el ribete gingival, que es como un reborde ingurgitado de las encías. También puede haber un enantema, que es caracterizado por el aumento de la red vascular a la vista, y que puede, en el paladar blando sobre todo, y que puede estar acompañado por petequias y microvesículas. Siguiente. También durante esta primera semana, que esto muchas veces el nombre que se le atribuyó a la enfermedad, fiebre hemorrágica argentina, hace que uno se olvide, pero en realidad los síntomas neurológicos son tan o más importantes a la hora de sospechar la enfermedad como las hemorragias, y los principales síntomas los signos neurológicos que podemos ver es que el paciente está irritable, tiene una lentitud de la respuesta, somnoliento, puede haber un temblor fino de manos y lengua, ataxia moderada, diferentes síntomas. Todos hasta ahora, como van viendo, ningún signo o síntoma patognomónico, todos completamente inespecíficos, lo que retarda, por supuesto, la sospecha diagnóstica. Lo que sí vamos a ver, las alteraciones hematológicas que vamos a ver en la primera semana, se acompaña de leucopenia y trombocitopenia, y la velocidad de eritrosedimentación generalmente se mantiene normal o disminuida. También en orina podemos encontrar algunas alteraciones como albuminuria y alteración del sedimento con la presencia de cilindros hialinos. Siguiente. Generalmente, sin tratamiento y solo con medidas de sostén generales, se puede, hasta el 70-80% de los pacientes pueden iniciar su mejoría aún sin tratamiento específico. Pero entre el 20 y el 30%, si no reciben plasma inmune, pueden evolucionar a las formas severas de la enfermedad, que generalmente son aquellas donde se dan las grandes hemorragias, manifestaciones neurológicas severas, también puede haber shock y infecciones bacterianas superimpuestas. Todas estas formas graves generalmente son letales en el 90% de los casos. Siguiente. Estas son, por ejemplo, como algunas de las hemorragias severas, las formas no las voy a leer todas, pero las pueden ver. Todas las hemorragias severas se pueden presentar de esta forma, y recordar que también hay formas neurológicas severas, como por ejemplo, estos pacientes llegan a tener convulsiones y coma, estupor, convulsiones y coma en el estadio final de la enfermedad. Siguiente. Finalmente, la mayoría de los pacientes que se recuperan, que sea con o sin tratamiento, empieza su mejoría alrededor de la tercera semana de evolución. La duración de la convalecencia en estos casos generalmente es larga, que lleva 1 a 2 meses, y es muy común encontrar pérdida de la audición, caída del cabello, astenia, cambios en la memoria, irritabilidad, que progresivamente van desapareciendo y hay generalmente una recuperación ad íntegrum. Sin embargo, en la convalecencia hay que estar atento, porque un 10% de los casos confirmados de virus Kunini que fueron tratados con plasma inmune desarrollan algo que vulgarmente se llama la recaída, pero que el nombre es síndrome neurológico tardío. Luego de que la persona evoluciona favorablemente, se recupera completamente, se va de alta, y aproximadamente luego de un periodo de 3 semanas inicia nuevamente con fiebres y con una serie de signos neurológicos.
Este cuadro ha sido descrito, como digo, asociado al tratamiento con el plasma inmune. La etiopatogenia del cuadro no se conoce completamente, hay varias hipótesis, y para esto ya no hay un tratamiento específico, simplemente medidas de sostén o tratamiento de las complicaciones que vayan apareciendo, y generalmente también resuelve ad integrum, luego de pasados diferentes periodos de tiempo, sin un tratamiento específico. Siguiente. Bueno, como sabrán, esto representó desde su inicio un problema grave económico para nuestro país, además de un problema de salud pública, porque estamos hablando que la gente que enfermaba en la zona de mayor rica agricultura en nuestro país, los campos más productivos de nuestro país. En el principio lo que se sembraba era maíz y se recolectaba el maíz a mano, entonces no se conseguía personas que quieran ir a trabajar en el campo, y una serie de otras alteraciones que movilizaron que nuestro Ministerio de Salud, por decisión del Poder Ejecutivo, creara en 1978 el Instituto Nacional de Enfermedades Virales, Dr. Julio Maistegui, al que pertenezco, que tenía como misión organizar el Programa Nacional de Control de la Fiebre Hemorrágica Argentina. Esto se hizo en conjunto, coordinado desde ese entonces por el Instituto Maistegui, con participación de los Ministerios de Salud Nacional y de todas las provincias afectadas. Obviamente que el objetivo principal, como cualquiera de estos programas, es reducir la morbilidad y la letalidad por la enfermedad. El programa se instauró con un programa de control de la fiebre hemorrágica y no de erradicación, por tratarse de una zoonosis que tiene un reservorio animal diferente del hombre. Siguiente. Acá podemos ver un poco la evolución histórica de la enfermedad. Como vemos, en el 1978 se instala el Programa Nacional de Control de la Fiebre Hemorrágica Argentina, que ha estado funcionando desde ese entonces hasta la fecha, y estas son algunas de las actividades que el programa ha implementado a lo largo de los años. Empezó con la vigilancia epidemiológica, un algoritmo clínico para la sospecha de los casos, instauró el diagnóstico de laboratorio, el tratamiento específico, no solo validó el tratamiento específico, sino que se instalaron una red de bancos de plasma inmune, y bueno, otras series de actividades como pueden ver acá, pero el hito que cambió la historia de la enfermedad para nosotros fue la producción de la vacuna. Al tener la vacuna, los primeros ensayos clínicos se realizaron en la década del 90, la primera vacuna se fabricó en Estados Unidos en una colaboración entre la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Maistegui y el gobierno de Estados Unidos. Se fabricó primero en Estados Unidos, pero bueno, con los primeros ensayos clínicos se hicieron con esa vacuna, que demostró una eficacia del 95,5%. Una vez demostrada la eficacia, el estudio de eficacia se hizo en Argentina, en la zona donde había mayor concentración de casos todos los años. Cuando se demuestra esta eficacia, entonces nuestro organismo regulatorio, ANMAT, nos permite que se empiece a producir la vacuna localmente en Argentina, aquí en el Instituto Maistegui. Una vez que tuvimos los primeros lotes aprobados por nuestra autoridad regulatoria en el año 2006, se hace un estudio puente donde se compara la seguridad y la inmunogenicidad de ambas vacunas, que son en su fórmula idénticas, nada más que producidas en diferentes lugares, entre la Argentina y Estados Unidos, y se demuestra que las dos vacunas son equivalentes, por lo que en el 2007 nuestra autoridad regulatoria nos permite ya poner la vacuna en el calendario nacional de Argentina, el calendario nacional de inmunizaciones de Argentina, y está hoy la vacuna disponible en todos los vacunatorios del área endémica, gratuita para todas las personas a partir de 15 años de edad. Siguiente. Como dije, otro de los logros del programa fue implementar un algoritmo para sospecha clínica, porque estos casos se tratan empíricamente, previo a la confirmación del laboratorio, y ya vamos a ver por qué. Y esta es la definición de caso que usa Argentina actualmente. Paciente con síndrome febril inespecífico que vive o que visitó el área endémica en las 3 semanas previas de enfermar, obviamente descartando otros diagnósticos diferenciales, y en el laboratorio clínico tengo que evaluar si tiene leucoplaquetopenia, y si estamos dentro del hasta el 8º día inclusive, y tiene menos de 4.000 glóbulos blancos y menos de 100.000 plaquetas, se considera un caso sospechoso y debo completar la ficha epidemiológica, notificar el caso a las autoridades, tomar la muestra,
para enviar al Laboratorio Nacional de Referencia, que también es aquí el Instituto Maiztegui, y tratar al paciente con plasma inmune. Siguiente. La batería diagnóstica con la que contamos aquí en el Instituto Maiztegui, que en realidad en Argentina ya desde hace años tenemos RT-PCR, RT-PCR real time, tenemos ELISA y IgG, tenemos prueba de neutralización, entonces podemos hacer tanto por métodos directos como por métodos indirectos. En el caso de los fallecidos, que no vamos a contar con la segunda muestra para la serología, además de la PCR, se intenta siempre hacer el aislamiento viral, pero como digo, eso solo se reserva para casos fallecidos o para casos raros que tengamos que investigar. Siguiente. Recordemos lo que dije, que generalmente la PCR cuando es positiva confirma, pero no tiene una sensibilidad del 100%, no supera el 80% la sensibilidad de la PCR, por lo tanto, a la hora de la sospecha diagnóstica, yo no voy a tener, no puedo descartar una fiebre hemorrágica por tener una PCR negativa, entonces tengo que tratar a todos los casos sospechosos independientemente del resultado de la PCR. Entonces esto se hace de manera empírica y para eso se aplica el algoritmo clínico del que recién hablamos. Y el tratamiento específico con el que contamos es el plasma inmune, que se obtiene de personas que padecieron la enfermedad y se curaron, entonces a través de su donación de plasma que tiene los anticuerpos, a través de esta inmunidad pasiva, nosotros logramos reducir la letalidad de la enfermedad de ese 30% a casi un 1%. Siguiente. Más o menos un esquema acá les presento para que vean cómo funciona habitualmente ante un caso sospechoso. El médico tiene, como es una enfermedad de notificación obligatoria, completa la ficha, toma la muestra, carga todos los datos del paciente, la ficha y la muestra, en nuestro sistema integrado de información sanitaria, que es online de Argentina. Esto dispara una alerta para todas las autoridades que tengan que tomar alguna decisión sobre el caso. Nos mandan las muestras al Instituto Maiztegui. Aquí se hace el diagnóstico de laboratorio, se informan los resultados también a través de ese mismo sistema integrado. Además, el Instituto Maiztegui es quien provee la vacuna para vacunar a la población y quien provee los datos epidemiológicos para decidir dónde vacunar también. Y el instituto también coordina la red de bancos de plasma inmune que se han instalado en el área endémica para obtener el plasma a través de las personas que tuvieron la enfermedad, y a través de ellos nosotros coordinamos que se le entregue el plasma inmune para que se trate de ese paciente. Siguiente. Y ustedes me dirán, bueno, ¿de cuántos casos estamos hablando por año? Bueno, aquí les muestro un reporte de los casos desde 2007, que es cuando se introdujo la vacuna en nuestro calendario nacional de inmunizaciones, hasta el año 2022. Y vemos que los casos confirmados siempre varían más o menos entre 15 y 50 casos por año, es lo que tenemos habitualmente para este periodo. Y sí van a ver que tenemos un montón de casos sospechosos. Los casos sospechosos que no fueron confirmados por laboratorio son los que van a ver aquí en color gris. Y ustedes me dirán, ¿qué pasó en el 2009 que tuviste un aumento significativo de la cantidad de sospechosos respecto de los años previos? La vacuna debería haber hecho el efecto contrario. Acá lo que pasó a partir del 2009 son 2 eventos que también nos cambian un poco a nosotros los desafíos del programa. Uno fue la reintroducción del dengue en el área endémica de Argentina. La reintroducción de dengue. Dengue para nosotros es el primer diagnóstico diferencial porque son muy parecidos durante la primera semana de su presentación clínica. Entonces, la reintroducción de dengue, y vamos a ver que en 2016 y 2020 ven que tenemos mayor caso de sospechosos, tuvimos circulación de dengue en área endémica de la enfermedad. Eso por un lado. Y en segundo lugar, a partir también de esa reintroducción del dengue, se cambió la forma de vigilar en Argentina, se empezó a vigilar de manera sindrómica a través del síndrome febril inespecífico, que son todas estas enfermedades que tienen una presentación febril similar, con manifestaciones todas inespecíficas y sin compromiso de la vía aérea superior, en las que obviamente está incluido dengue, hantavirus, leptospirosis, etc. Entonces, ahí hubo una sensibilización del sistema de vigilancia, lo que aumentó la cantidad de sospechosos, pero no se acompañó de una drástica
aumento de la confirmación de casos. La línea que ven en verde es la evolución de la letalidad a lo largo de los años, y vemos, si hubiéramos tenido todo el histórico, podríamos ver que a pesar de contar con las herramientas adecuadas para prevenir y tratar los casos, la caída de la incidencia de la enfermedad, que ha sido significativa, porque estamos hablando de que al principio nosotros estábamos hablando de que teníamos 500 casos confirmados por año, ahí se pensaba un poco más en fiebre hemorrágica. Los años, imagínense que hubo años que tuvimos 8 casos nada más. La caída de la incidencia también demora la sospecha clínica en aquellos médicos que no han tenido contacto previo con algún caso. Siguiente. Bueno, respecto de sexo y edad, acá podemos ver que afecta a todas las etapas de la vida, y vemos que sigue siendo más frecuente en hombres en edades activas de la vida, pero se ha ido viendo un aumento progresivo en casos confirmados en el sexo femenino. Y otra cosa que hay que prestar atención acá es a los menores de 15 años. Vemos que tenemos casos confirmados todos los años, también un 10% de los casos confirmados por año son en menores de 15 años. ¿Y cuál es el problema, dirán ustedes? Es que la vacuna está indicada a partir de los 15 años, está autorizada a partir de los 15 años. Entonces, a la población pediátrica no tenemos más que ofrecerle, que es el tratamiento oportuno, la sospecha oportuna de la enfermedad. Siguiente. Respecto de la ocupación, habíamos hablado que al principio era 80% población de trabajo rural, y ahora vemos ya que en estas últimas 2 décadas lo que vemos es que la población rural seguramente debe estar, primero que cayó un poco la población rural, y segundo que generalmente son los que están más vacunados, son quienes tienen más conciencia, a quienes más se le indica. Entonces tenemos solamente 22% de población rural en casos confirmados, y el 50% es personas que viven y trabajan en área urbana y que el contacto con el medio silvestre ha sido ocasional. También vemos que hay gente que trabaja en la interfaz urbano-rural, como es el transportista de cereal, que generalmente en los estudios que hemos hecho no se autopercibe de riesgo. Entonces en esa población hemos estado trabajando intensamente para lograr su vacunación. Siguiente. Tenemos 3 escenarios de transmisión para la sospecha de estos pacientes, y vamos a ver que el escenario clásico son los casos que viven, trabajan en el área endémica de la enfermedad, que coincide con el núcleo cerealero de exportación argentina. Después tenemos los escenarios emergentes, que generalmente son los lugares nuevos donde no tuvimos casos nunca y aparece y se confirma que el paciente se contagió en ese lugar, y generalmente también están relacionados en la periferia del área endémica. Y finalmente tenemos el escenario viajero, que son aquellas personas que se enferman por transitar el área endémica, pero que no residen en ella y que generalmente enferman fuera del área endémica, donde no se sospecha tan tempranamente la enfermedad por no estar el sistema de salud acostumbrado a pensar en una fiebre hemorrágica. Siguiente. Un ejemplo de este escenario viajero lo tenemos en una población de más de 20.000 trabajadores rurales, que en realidad son trabajadores migrantes que tenemos en Argentina. Son gente que se desplaza durante 3 meses al año a trabajar en el área endémica en el despanojado de maíz. Esta gente nosotros la seguimos, hicimos una investigación en este grupo de trabajadores, hicimos una encuesta serológica y detectamos que más del 5% tenían anticuerpos para virus Junín sin haberse vacunado y sin tener registro histórico de haber padecido la enfermedad. O sea que detectamos que claramente había un riesgo en esta población que se metía directamente en el área endémica a trabajar en el campo, y a partir de ahí instauramos toda una campaña de educación para la salud de esta población, capacitación del sistema de salud en la provincia de origen, que se llama Santiago del Estero, y la vacunación, por supuesto, y esa provincia ya quedó la capacidad instalada y ya tienen a más de 10.000 personas vacunadas en ese grupo. Siguiente. En el escenario viajero también exportamos un caso a Europa, un caso originario de la localidad de Pérez, en la provincia de Santa Fe, parte del área endémica, que viajó a Europa incubando la enfermedad, desarrolló síntomas durante el viaje y finalmente fue internada en la ciudad de Bruselas, Bélgica. Esta persona fue diagnosticada por PCR en Alemania, y nosotros desde el programa fuimos, cuando nos hicieron la consulta por un caso sospechoso, claramente para nosotros era una fiebre hemorrágica, y bueno, a partir de ahí asesoramos todo en el seguimiento, el tratamiento y el manejo de este paciente. Finalmente tengo que decir que el paciente no pudo recibir plasma porque la sospecha obviamente fue tardía.
Sí le suministramos plasma nosotros a Bélgica para que tengan en el caso de que algún contacto o algún trabajador de salud tuviera, pero por suerte no llegaron a necesitarlo y no tuvieron que usarlo. El paciente recuperó ad integrum y hoy es donante de plasma en Argentina. Siguiente. Bueno, las medidas de prevención, como les digo, tenemos todas las medidas de prevención generales a nivel individual, ambiental, el control de roedores, pero que generalmente como es un roedor silvestre, control de roedores hablamos en el peridomicilio, digamos en las zonas periurbanas, pero no se puede hacer un control de roedores en la naturaleza. Por lo tanto, como digo, siempre todo estuvo destinado a buscar una vacuna que la conseguimos y hoy la tenemos, como les dije, pero solamente se puede usar a partir de los 15 años de edad. Por tratarse de una vacuna virus vivo atenuado, también hay población inmunodeficiente, por ejemplo, que no puede recibirla. Siguiente. Desde el programa, también hoy la vacunación en sí misma está a cargo de los Ministerios de Salud de cada una de las provincias, con una coordinación del Ministerio de Salud de Argentina y del Programa Nacional de Fiebre Hemorrágica. Entonces nosotros colaboramos con las provincias para el diseño de las estrategias de vacunación para implementar y los lineamientos técnicos de la vacuna. Y ustedes dicen, ¿por qué estrategias de vacunación? Porque si bien, como dije, tenemos las herramientas, la población adulta no demanda la vacuna de forma espontánea. Como dijimos, esto de la caída de la incidencia de la enfermedad hace que las personas muchas veces, sobre todo las que trabajan en áreas urbanas, no se autoperciban a riesgo, entonces hay que desarrollar estrategias de inmunización para llegar a diferentes grupos que se autoperciben en diferentes formas. Siguiente. También tenemos, obviamente, en búsqueda de esto, de que se llegue al tratamiento oportuno y que tengamos la población vacunada, es que también trabajamos en el desarrollo de educación de estrategias para la salud destinadas a la comunidad, y también en lo que tiene que ver con el entrenamiento y la docencia para el personal de salud. Tenemos numerosos cursos y capacitaciones que nosotros hacemos en el personal de salud para mantener activa la sospecha diagnóstica, el tratamiento oportuno y para que se indique la vacunación en la población de riesgo. Siguiente. El Programa Nacional de Control, que digo que hace más de 40 años que funciona, se reúne todas las autoridades que pertenecemos al programa del Instituto Maistegui y del Ministerio de Salud de Nación en cada una de sus áreas, inmunizaciones, diagnóstico, la gente que trabaja en los bancos de plasma, todos nos juntamos una vez por año para ver qué hicimos bien, qué nos falta de cumplir, cuáles son los objetivos para el próximo año, y esto se hace, casi les digo, casi ininterrumpidamente desde la década del 80, de inicios de la década del 80, se genera un informe todos los años. Si alguno quiere acceder, lo puede buscar en la página del Ministerio de Salud de Argentina, buscan informe de la reunión anual del programa de fiebre hemorrágica, y vemos que tenemos siempre una amplia convocatoria, y porque tenemos todavía muchos desafíos por delante. Siguiente. Finalmente, ya voy terminando esta última placa para mostrarles un poco cómo fue desde la emergencia de la enfermedad o desde el aislamiento del virus en la década del 50, la presentación de los casos. Vemos que el programa, cuando se instala el programa, teníamos confirmación de laboratorio en más de 500 casos por año. Vemos cómo el inicio de los ensayos clínicos de la vacuna. Miren la incidencia que teníamos de casos confirmados y vemos cómo progresivamente primero la vacunación fue dirigida a grupos de mayor riesgo, esta población rural en hombres, y finalmente para toda la población del área endémica a partir del 2007, cuando se introduce en el calendario. Vemos cómo hubo un cambio completamente en la presentación y en la incidencia de la enfermedad. Y acá vuelven a ver el aumento que le digo de los que están en celeste, verde, son los casos sospechosos. En rojo están los confirmados por laboratorio. Y vemos los que le decía antes, que a fines de 2009, principio de 2010, cómo se nota ese aumento en la sensibilidad, en el aumento de la notificación de casos sospechosos, pero que no se acompaña de una confirmación de casos por laboratorio, y nuevamente que eso tiene que ver con la sensibilidad del sistema, el aumento de la sensibilidad y la reintroducción del dengue en Argentina. Siguiente. Y bueno, nada más, muchas gracias. Acá les dejo un par de fotos de esta última reunión que se hizo este año en la ciudad de Belleville, Córdoba, el 29 de septiembre, como les decía, donde nos volvimos a reunir todas las personas que tienen alguna decisión que tomar respecto de fiebre hemorrágica argentina para discutir los desafíos a futuro, que todavía tenemos varios, como vamos a ver adelante. Así que muchas gracias y quedo a disposición para preguntas.
Muchas gracias, doctora Sinchi y doctor Castellón Gutiérrez. La verdad es que las preguntas, muchísimas gracias por las charlas, estuvieron espectaculares y tenemos un par de preguntas, pero como ya estamos en tiempo voy a hacer solamente 2 preguntas, pero los invito a todos a que se unan a la charla que tenemos siguiendo esta, que es otra link. Hay que desconectarse de esto e ir a otro link de Zoom, a otro enlace de Zoom, y en esa pueden hacer algunas de las preguntas que no se contestaron directamente. Voy a hacer 2 preguntas cortas, más allá de que hay muchísimas preguntas. Muchas de las preguntas las copié, así que si están interesados se las voy a pasar a los ponentes para que se las puedan contestar directamente si no las pudimos contestar ahora. Pero una de las preguntas cortas es si la fiebre hemorrágica boliviana y argentina, si los pacientes durante el periodo de incubación pueden transmitir la enfermedad a otras personas. Para cualquiera de los dos, doctora Sinchi o doctor Castellón Gutiérrez. Bueno, en mi opinión, realmente es difícil de demostrarlo, realmente no tenemos tanta casuística para saberlo. Generalmente la etapa febril inicia con el aumento de la viremia, entonces el mayor periodo de transmisibilidad de la enfermedad, por lo menos de la fiebre hemorrágica argentina, es mientras el paciente está febril, o desde que inicia los síntomas, porque coincide con el pico de mayor viremia, por lo tanto, con la mayor posibilidad de transmisión. Si en unos días previos a la instalación de los síntomas, la verdad que no tenemos casuística como para darte una respuesta definitiva. No sé, el doctor Castellón. Yo también coincido con esa apreciación, ¿no? Esto nos lo ha enseñado el COVID, yo creo, ¿no? En el COVID era lo mismo, o sea, antes del inicio de los síntomas no podíamos ni detectar ni con directas ni indirectas, pero sí después, una vez iniciados los signos y síntomas, empezábamos a dar diagnóstico tanto con antígenos, PCRs y serologías. Pero tampoco está muy bien descrito porque no tenemos la casuística necesaria. Fíjense ustedes que desde 1952 al 2003 al 2019 pasa mucho tiempo y la verdad no se pueden hacer los estudios complementarios para saber eso. Pero sí la viremia empieza con los signos y síntomas de la infección. Otra aclaración que quiero hacer respecto de la transmisión, de la posible transmisión interhumana, que muchas veces, si bien hay sospecha de transmisión interhumana, en algunos casos, no podemos confirmarla del todo porque pueden ser una fuente de exposición común, generalmente cuando las personas están todas dentro del área endémica. Los pocos casos que nosotros podemos confirmar como transmisión interhumana son aquellos donde el caso índice estuvo en el área endémica y el segundo caso enferma luego del contacto con esa persona, pero fuera del área endémica. Entonces, a eso a lo que me refiero con que la casuística para demostrar eso no es suficiente, porque no es lo habitual. Muchas gracias. Hay otra, voy a hacer esta como última pregunta. Veo todo el resto de las preguntas en el chat y son todas muy buenas preguntas, pero los voy a pasar para la siguiente charla, las pueden preguntar directamente, pero la siguiente pregunta es si existe un registro de fiebres hemorrágicas en Sudamérica con las regiones endémicas y si existe este enlace donde pueden acceder a dónde está el registro de fiebres hemorrágicas en Sudamérica. Bueno, muy buena pregunta. Un registro como tal no hay, o sea, no tenemos un registro como en una página donde estén todas, o sea, cada uno de nuestros países, si uno entra en la página del Ministerio de Salud o en la página del Instituto Maestegui en Argentina, van a encontrar toda la información disponible respecto de los casos y la presentación de fiebre hemorrágica argentina. Pero sin embargo, nosotros desde el Instituto Maestegui, en colaboración con el CDC de Estados Unidos, con el Instituto Gorgas de Panamá, y estamos trabajando, financiados también por la UPS, en una serie de guías para el manejo, digamos, para la vigilancia y el manejo de las fiebres hemorrágicas virales, no solo por adenovirus, y dentro de ese proyecto está pensado a lo mejor tener algún tipo de plataforma donde se pueda acceder a todos los datos, tipo algo así como el PLISA para los arbovirus, pero todavía no está listo. Doctor Castellón. Sí, la transmisión, en el caso del virus Chapare, nosotros hemos tenido casos que se han enfermado y ha habido transmisión de persona a persona e incluso intrahospitalaria, ¿no? Recordemos que un personal médico había sido trasladado a un tercer nivel de atención, se le hizo una endoscopía y la persona que había realizado la endoscopía se enfermó con virus Chapare, lamentablemente falleció, ¿no? Así que nosotros tenemos más que documentado que el virus de la fiebre hemorrágica Chapare
se transmite de persona a persona, ¿no? Y está documentado y está descrito ya en la literatura. Bueno, muchísimas gracias. Los invito a que se nos unan en la siguiente parte de la conversación, en que va a ser más una conversación un poco más informal, donde ya no hay presentaciones, pero cada uno de los participantes va a poder, no tiene que estar silenciado para hacer las preguntas directamente a los ponentes, pero copié todas las preguntas que estaban en la sección de Q&A y vamos a ver si podemos, se las transmitimos a los ponentes y les podemos mandar las respuestas directamente. Muchísimas gracias y los encontramos en la siguiente reunión.